Ser Podcast. Hemos salido de los estudios de la radio para vernos al Prado. Nos encontramos en una de las salas que se encuentran junto a la Galería Central, donde están algunas de las principales joyas del museo. Hoy vamos a hablar del Prado, pero de una manera completamente diferente. Queremos acercarnos a sus obras. Lo vamos a hacer con otra mirada, la que nos va a descubrir las plantas y las flores que hay en sus cuadros. Hoy vamos a dar un paseo botánico por el Prado. Y nos acompaña nuestro jardinero de cabecera, paisajista, investigador botánico, profesor de jardinería, Eduardo Barba. Bienvenido a La Hora Extra. Hola, buenos días. ¿Qué historias nos cuentan las plantas, Eduardo? Pues nos cuentan todo aquello que queramos mirar, ¿no? Las plantas son como un libro abierto, y igual que en los libros podemos encontrar infinidad de matices, así nos cuentan las plantas en las obras de arte. Una planta en una obra de arte nos puede hablar de la tradición familiar de esa persona retratada, nos puede hablar de dónde proviene esa planta, nos puede contar usos y costumbres que se le daban quizás en siglos pasados o que incluso se le siguen dando hoy en día, o por qué no hablar, por supuesto, del ámbito religioso o mitológico de esa obra de arte. Así que al final la obra, en una obra de arte, se convierte como eso, como un libro abierto. Si nos fijamos, son muchísimas las obras que incluyen pues algún tipo de flor, de planta, de árbol. Los encontramos retratados, si te vas fijando, de distintas maneras. En muchos casos como si fueran un personaje más, tienen protagonismo propio dentro del cuadro, pero también en otras de manera más sutil, a veces casi escondidos. Sí, eso es lo bello, ¿no? Se convierte en una especie de juego para mí como jardinero el descubrir qué plantas tienen ese peso de retrato en primer término en esa obra, como en caso de una María Tudor, que sujeta una rosa de una manera muy destacada en su mano, u otras veces que nos encontramos unas violetas minúsculas pintadas de una manera milimétrica, y eso es bonito, ¿no? Para mí es como al final internarme en un jardín y ver hasta dónde me lleva ese artista. A veces pueden ser jardines muy lujuriosos, muy de primer término, muy aparentes, otros más chiquititos, más ocultos, más recónditos. Hay especies que podrían encontrarse en el entorno del artista, pero también hay otras, según tu investigación, que llegan también de lugares exóticos, ¿no? Claro, la conquista de otros territorios por parte del mundo occidental pues trajo consigo también esa riqueza botánica, ¿no? Una riqueza botánica que podemos ver reflejada, por ejemplo, en los cuadros de un barroco. En el barroco vemos de repente como aparece el cempasúchil, una planta que para todos los mexicanos era una planta muy querida, una flor que nosotros llamamos clavel turco, por ejemplo, con uno de sus muchos nombres populares, ¿no? O otras plantas que vienen del sudeste asiático, como el amaranto tricolor, que están dentro de este recorrido botánico, que viene de una Asia lejana. ¿Te parece que empecemos el recorrido? Me parece perfecto, Raquel. Pues vamos a dirigirnos hacia uno de los cuadros, pues yo creo que uno de los emblemas de este Museo del Prado. Vamos para allá. Bueno, pues estamos llegando ya. Aquí hay muchísima gente, Eduardo. ¿Dónde estamos llegando? ¿Qué tenemos aquí delante? Pues estamos en la sala 56A, que es pues donde está el tríptico del Jardín de las Delicias. Es quizás, pues junto con las Meninas de Velázquez, pues dos de las obras más visitadas de los museos europeos, se podría decir, ¿no? Es muy difícil estar en esta sala solas. De hecho, no nos podemos acercar tampoco mucho. No, hay 4 hileras ahora mismo de personas delante del cuadro. Bueno, hemos podido acercarnos un poco más. Desde este lateral se puede apreciar un poco más. Eduardo, podemos encontrar distintas especies según nos fijemos en una otra parte del tríptico, pero por ejemplo hay dragos, hay aguileñas. Cuéntanos qué se puede encontrar en el Jardín de las Delicias del Bosque. Bueno, habría que decirlo primero que este tríptico no está dentro de lo que es el itinerario botánico del Prado, pero sí que está incluido en un librito que hemos editado a la par de este recorrido, donde se incluyen 4 obras que pues no están en el itinerario por afluencia de público. Lo que encontramos es que el Bosco es un excelente observador de la naturaleza, tanto de lo más grande como de lo más pequeño. De lo más grande porque ha incluido, por ejemplo, un drago, el drago de las Islas Canarias. Él, en teoría y en la práctica, no tuvo que visitarlo, no fue nunca a las Islas Canarias, que se tenga constancia. Entonces él lo extrajo de las estampas de otros grandes
grabadores insignes que la incluyeron a esta planta en sus composiciones religiosas. Entonces, bueno, pues el Bosco lo que hizo fue incluirla aquí, en la tabla izquierda, en este jardín de las delicias, en ese momento, en ese jardín del Edén, mejor dicho, ¿no? Es un árbol que tiene además mucha importancia al lado de Dios Padre, de Eva, de Adán, pero con la aguileña que me mencionabas, hay un nexo muy curioso, porque en la Edad Media era una planta de la que se extraían principios afrodisíacos, especialmente para los hombres. Entonces, ¿qué lugar más apropiado que en esa algarabía, en esa tabla central donde están todos esos cuerpos de hombres y de mujeres en distintas poses, pues el incluirla, ¿no? Nos vamos a ir a una sala un poco más tranquila, vamos a continuar el recorrido y nos vamos ahora a ver un cuadro de Fra Angelico. Como nos decías antes, Eduardo, las plantas, bueno, nos pueden hablar de una simbología mitológica, religiosa, nobiliaria, costumbrista, pero también nos pueden descubrir aspectos completamente desconocidos, y es lo que pasa con esta obra, con la Anunciación de Fra Angelico. ¿Qué historia nos cuenta esa trepadora que estamos viendo por aquí pintada en la parte izquierda del cuadro? Bueno, pues tenemos a Adán y a Eva, que justamente están en el momento en el que están siendo expulsados de este jardín del paraíso, de este jardín del Edén. Y a sus cinturas tiene cada uno un cinturón hecho con una rama y unas hojas de una planta trepadora que se llama la hierba de los pordioseros. Esta planta, la hierba de los pordioseros, cuyo nombre en latín es Clematis vitalva, era una planta que se utilizaba ya desde muy muy antiguo para causar mayor piedad a las personas que iban a dar limosna. Y me explico: los mendigos, cuando entraban, antes de entrar en los pueblos y en las iglesias, lo que hacían era se frotaban con esta planta su piel, y esta savia de la planta, de la hierba de los pordioseros, les provocaba heridas, enrojecimientos, y eso hacía que, pues evidentemente, recibieran mayor limosna. Entonces, fíjate qué curioso que Fra Angelico quisiera poner esta planta en la cintura de estos dos personajes bíblicos. Este cuadro sí forma parte del recorrido y podemos ver que habéis colocado cartelas. Cuéntanos qué es lo que puede ver el visitante. En la cartela se encontrará una cosa un poco distinta a otros itinerarios que se han hecho hasta ahora en el Museo del Prado, que es la sencilla inclusión de dos fotografías. Una del detalle de la planta pintada por el artista, en este caso la hierba de los pordioseros. Al lado vamos a ver también la foto al real de esa planta, la foto de una planta al natural, para que cualquier persona, aunque no conozca esa planta, pueda comparar cómo es el retrato que ha hecho el artista, de esa botánica, ¿no?, que ha incluido en su obra de arte. Pues vamos a continuar y vamos a hacerlo en otra sala muy cerquita de aquí, al lado de la Galería Central. También otra obra muy, muy importante del Museo del Prado. Bueno, aquí también nos cuesta un poco acercarnos. Es otro de esos grandes cuadros con muchísima afluencia de público. Estamos delante del descendimiento de Van der Weyden. Cuéntanos, ¿qué podemos ver aquí? Lo que tenemos delante de este descendimiento de Van der Weyden es la maravilla, porque es un artista que ha sido capaz de captar, como todo el mundo sabe, pues todos los detalles, y dando la textura apropiada a la carne, a las telas, a los tejidos, a los metales y también a las plantas, por supuesto. Esa es la típica obra en la que nadie se fijaría en las plantas, porque las plantas no es tan evidente. No es tan evidente. Están ocupando la parte inferior, están en el registro inferior de la obra. Veríamos como una especie de friso de pequeñas plantas herbáceas donde hay más de una docena de especies perfectamente identificables y donde todas y cada una de ellas pues tienen algo que decirnos. Por ejemplo, está la herba militaris a la izquierda del todo, a los pies de San Juan Evangelista, vestido de rojo, y vemos que la está casi pisando, y esa planta era muy especial porque curaba las heridas, y entonces eso era algo muy evidente en una obra como esta, ¿no?, donde Jesús ha sido herido hasta llevarlo a la muerte. Pues vamos a seguir. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No, ahora subimos, pero para que veas el ángel jardinero, que es precioso. Mira qué cosa más bonita. Este lo utilizo yo mucho en mis conferencias, es como una especie como de sello. Pues está subiendo ahí el agua para regar la jardinerita. Entonces ¿Cuál es esta obra? Esa es Nicolás Francés, es el retablo de la Virgen María con San Francisco. Espérate. San Francisco, sí.
retablo de la Virgen y de San Francisco. Y es una preciosidad. A mí es que me encanta. Es que mira qué caras, mira qué... Es que es fascinante. Las telas, los perros. Mira los perros. De los perros hay un muestrario increíble. Mira este perro que está más así. Se podría hacer también un recorrido de animales. Lo que quieras. En el Prado lo que quisieras. Vale, pues seguimos por aquí. ¿Dónde vamos ahora, Eduardo? Vamos a subir a la primera planta, donde está la galería central y donde vamos a encontrarnos la segunda parte del recorrido. Vamos a ver la Bacanal de los Andrios, una de las obras emblemáticas del Museo del Prado también, que tiene además una botánica de lo más sugerente, porque es una botánica ligada a el amor. Lo que tenemos en la Bacanal de los Andrios es un canto, yo siempre digo, y cualquiera lo dirá, de la misma manera que es un canto a la vida, al amor, a los placeres, al disfrute, ¿no? Y a que todo es pasajero también, de nuevo, igual que la música, ¿no? Vemos a varias personas con sus instrumentos que acaban de dejarlos, ¿no? Y una de las cosas curiosas es que hay una planta que simbolizaría este cuadro de la Bacanal de los Andrios de Tiziano, y es la violeta. La violeta nos la encontramos, por ejemplo, en la cabeza de un niño que está haciendo pis en uno de los arroyos de vino de la isla de los Andrios, y esa guirnalda de flores y de hojas que lleva de violeta en la cabeza, desde la antigua Grecia se decía que evitaba la resaca. Así que por eso tiene ese nexo con este paracetamol de el paracetamol de hoy, si se podría decir un poco, ¿no? Pero no solo nos lo vamos a encontrar en la cabeza de ese niño, sino también en la oreja de una de las mujeres músico, y también en su escote. ¿Y por qué esa atribución de la violeta en este cuadro? Pues muy probablemente porque la violeta era el atributo de la diosa griega del amor, Afrodita. Y no solo eso, sino que también la amante, la compañera de Tiziano en este momento, cuando pinta el cuadro, era Violante. Entonces quizás ese guiño de la violeta a su gran amor. Pues vamos a seguir. ¿Y hacia dónde vamos ahora, Eduardo? Pues ahora vamos hacia... Pues es que, ¿sabes qué pasa? Esto es como cuando dices, ¿dónde voy? Porque me gustan todas las obras me gustan hacer una tanto. selección es complicado. Claro, yo en el Museo del Prado, cuando vengo sin una finalidad clara, lo que hago es dejarme un poco guiar, ¿no? Me dejo guiar por lo que los cuadros me pidan, ¿no? Esto es como cuando entras en una librería y dices, bueno, voy a ir a ver esto, voy a ir a ver aquello, y al final el libro que vas a comprar no es el que te llevas, sino otro que te ha aparecido por el camino, ¿no? Pues de la misma manera. Mira, ahora me ha llamado la atención Claudio de Lorena. Claudio de Lorena es una de las personalidades artísticas que más me apasionan también a nivel botánico y a nivel estético, porque bueno, aquí tenemos esta serie de 4 cuadros que son espectaculares, unos grandes cuadros en vertical que se pintaron para el Palacio del Buen Retiro, si no me equivoco, y que bueno, pues cada uno de ellos tienen un momento y un color concreto. Nosotros nos vamos a detener en el atardecer. Y en el atardecer vemos a 2 personajes que son Tobías y el arcángel Rafael, donde lo importante, además de la escena bíblica que estamos viendo, es toda la botánica y todo este paisaje que se abre delante de nosotros. Y fíjate cómo una de las cosas que hace Claudio de Lorena es pintar grandes árboles. En las 4 composiciones que tenemos aquí podríamos encontrar grandes plantas, grandes árboles, y aquí en esta en concreto a la derecha encontramos un gran pino, un pino piñonero, que era pues uno de los muchos pinos que podría él haber disfrutado en su Roma, ¿no? Él, a pesar de ser un pintor francés, se enamora de Roma y es allí donde hace gran parte de su vida. Y esta inclusión de este árbol tan grande lo que hace es empequeñecer, si te fijas, a las figuras, engrandece el paisaje también, porque lo hace todavía mucho más profundo con esta inclusión del pino piñonero. Y en primer término encontramos una planta que quizás a nadie le llamaría la atención, es una bardana. La bardana es muy destacada en el mundo barroco porque la incluían muchos pintores por sus grandes hojas que hacían que el espectador ya fuera como una especie de pie de entrada a la obra, a través de esta gran planta herbácea. Vamos a tener que ir terminando este recorrido y vamos a terminar en la Galería Central, en otra de las Me parece perfecto. Grandes obras del Museo del Prado. Bueno, pues estamos delante de las 3 Gracias de Rubens, ¿no? Otro de esos grandes cuadros del Museo del Prado,
Un cuadro muy querido también por Rubens, que lo poseyó hasta el final de sus días, y donde podemos ver a este coro de 3 diosas, las 3 gracias, que están pues en esta pose danzarina. Están entrelazadas entre ellas y están acompañadas en la parte alta por una guirnalda muy especial, porque es una guirnalda de un conjunto de rosas muy cultivadas en la época en la que fue pintado el cuadro. Hay 3 rosas, como por ejemplo la rosa damascena, la rosa Maiden's Blush, que es el rubor de la doncella, que es esa rosa de la izquierda que tiene un color rosita claro. Esa es la rosa Maiden's Blush, que es una rosa muy perfumada, igual que el resto, o la rosa alba, la rosa blanca, que tenemos también, de la cual tenemos un par o 3 incluso de sus flores, ¿no? Entonces, alrededor de todo ese muestrario surge una flor que a mí me llama mucho la atención desde que empecé a venir al Museo del Prado y a verlo con esta mirada botánica, que es el pipirigallo. El pipirigallo lo tenemos en la parte superior del coro de estas 3 gracias, por encima de la cabeza de la gracia de en medio. Y bueno, implica una creencia de una planta que no tiene ningún tipo de atribución, ni simbólica, no tenía ningún uso, porque más allá del forrajero, que ni siquiera crecía en Amberes, porque es una planta del sur de Europa. Entonces, a mí siempre me lleva a pensar de una manera pues idílica y fantasiosa que para Rubens era una planta muy especial, era una planta querida y que quizás también lo fuera para su mujer de aquellos días, ¿no? Porque se dice, cuenta la leyenda, que una de las mujeres que son esas 3 gracias es Elena Forment, que era la compañera en aquel entonces de Rubens. Entonces, pues para mí quizás es ese guiño, ¿no?, a esa pareja y a esa querencia por las plantas que también Rubens tenía. Bueno, este recorrido, Eduardo, de alguna forma lo que nos ayuda es a recuperar un lenguaje perdido, ¿no? Un poco, porque nos hemos desligado mucho del mundo botánico, ¿no? Es una lástima y todos sabemos lo importante que son las plantas en nuestro devenir diario. Sin las plantas no estaríamos vivos, no podríamos escribir sobre nuestra mesa o hacer miles de actividades, ¿no? Y las plantas también en el mundo del arte nos envuelven continuamente y nos hablan de qué hay detrás, qué significados hay detrás de esa obra de arte. Pues Eduardo, muchísimas gracias por este recorrido tan precioso y dejemos que los oyentes, que el visitante hagan su propio recorrido y que se pierdan por las salas del Prado. Que vengan hasta el 30 de marzo, pueden ver este itinerario con sus cartelas respectivas en las salas del Museo del Prado. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Raquel. Cadena SER. La radio.